saluda a su servidora María Fernanda Murillo y les da la más cordial bienvenida desde el Centro Nacional de Cultura en San José, Costa Rica, en donde le damos la bienvenida a esta mesa redonda titulada Industria Audiovisual Digital, Emprendimientos, Nuevas Plataformas y Modelos de Negocios. Esta mesa redonda que llega a ustedes como parte del primer foro centroamericano de televisión digital y que también incluye charlas, incluye talleres y por supuesto la gran producción de televisión internacional TV Morfosis. Le damos la más cordial de las bienvenidas y también agradecemos a la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales de Iberoamérica, también al Canal 44 de Guadalajara y por supuesto a la producción del Sistema Nacional de Radio y Televisión en conjunto con el canal de la Universidad de Costa Rica. En la mesa principal de esta mesa redonda nos acompañan Alan Matarrita, Oliver Zúñiga, Anaí Moyano. Por supuesto, ellos van a ser moderados por don Randall Zúñiga. Él es licenciado en Comunicación y jefe de programación de Radio Nacional de Costa Rica. Muchísimas gracias, María Fernanda. Lo de hoy es un gusto que nos vamos a dar para poder conversar sobre nuevos formatos y nuevos emprendimientos de negocio, nuevas narrativas inclusive en el ambiente audiovisual que se están desarrollando desde hace varios años en nuestro país y que a través de la televisión digital terrestre, del cambio de sistema que tendremos a finales de este 2017, pues se potenciará muchísimo más. Justamente como mencionaba María Fernanda, estamos en compañía de Oliver Zúñiga. Él es uno de los fundadores de Marte Studio y presidente del consorcio de empresas de animación. También nos acompaña Alan Matarrita. Él es presidente y fundador del Desarrollo Quantic, una plataforma de video bajo demanda. Y también nos acompaña hoy Anaí Moyano. Ella es la jefa de la Unidad de Cultura y Economía del Ministerio de Cultura y Juventud y uno de sus componentes de la cuenta satélite de cultura de este ministerio y también de un proyecto de pilotaje para emprendedores en animación digital y videojuegos. Para tratar de contextualizar un poco de lo que vamos a hablar y de qué entendemos por industria audiovisual, Anaí, antes que nada, bienvenida. Muchísimas gracias, Randall. Me gustaría que vos nos mostres en una presentación algunos de los datos que ponen en perspectiva la industria del audiovisual en Costa Rica a partir de audiencias e incluso de su impacto económico en Costa Rica. Exactamente, nos referimos a la cuenta satélite de cultura, que es un sistema de información que nos muestra las características económicas y especialmente nos ayuda a visibilizar cuál es el aporte que realiza la industria creativa en general y en particular hoy nos vamos a referir al sector audiovisual para la economía y para el desarrollo del país. Adelante. Vemos entonces que para crear la cuenta satélite se identifican o la cultura se divide en 13 sectores culturales. Hasta el momento, en Costa Rica hemos medido los primeros 7, que son editorial, audiovisual, publicidad, educación cultural y artística, diseño, artes escénicas y música, y ahora en unos meses vamos a presentar el 8º sector, que es artes visuales. Si nos concentramos en la industria audiovisual, vemos que el periodo de estudio de la cuenta satélite es 2010-2015, y que en este estudio que hacemos desde el Ministerio de Cultura y Juventud en conjunto con los economistas del Banco Central de Costa Rica, hemos considerado los siguientes subsectores del sector audiovisual. Cine y video, que se subdivide en cine y video y, por otro lado, animación digital, videojuegos y multimedia. El otro subsector es televisión, radio y agencias de noticias. Y finalmente el subsector de televisión por suscripción, que son las cableoperadoras o las cableras. Este es el primer indicador que vamos a mostrar, es la cuenta de producción del sector, es decir, cuánto facturan las empresas que componen el sector audiovisual. Vemos que en los diferentes años de estudio hay un crecimiento constante del indicador y que si nos concentramos en el 2015, la cantidad que facturó el sector superó los 293.800 millones de colones. En este sentido, quienes más aportan con un 64% son precisamente las cableoperadoras, le siguen con un 23% televisión, radio y agencias de noticias, 8% para las empresas de distribución y exhibición de películas, los cines, 4% para cine y video y un 1% para las empresas de animación digital, videojuegos y multimedia. Esto es cuántas personas ocupadas existen según subsector
del sector audiovisual, es cuánto aportamos al empleo de Costa Rica. El sector también ha tenido un crecimiento en cuanto a la cantidad de personas ocupadas y si nos referimos al último año de estudio, el 2015, vemos que el total es de 9.934 personas laborando, ocupadas en este sector y que el principal aporte lo hace pues nuevamente las cableras con un 47%, después están agregadas televisión, radio y agencias de noticias con un 40% y cine y video que incorporan animación digital y videojuegos con un 13%. ¿Y cuántas empresas están facturando ese monto y en cuántas empresas están laborando estas personas? Pues bueno, para el año 2015 identificamos un total de 442 empresas y establecimientos físicos y jurídicos dedicados a este sector. En este caso, quienes más aportan, cambia un poco, es cine y video, con 155, le siguen televisión, radio y agencias de noticias con 129, 75 para el subsector de animación digital, videojuegos y multimedia, 45 las cableras y 38 empresas de distribución y exhibición de películas, es decir, los cines y distribuidoras. En este indicador, que es un indicador no monetario, nos concentramos en la cantidad de exhibidores y salas que hay en el país en estos años de estudio y vemos que al 2015 existen un total de 26 exhibidores con 139 salas a lo largo del país. Esto es muy interesante, es la distribución geográfica de esos exhibidores, de esas salas de cine. Vemos entonces que hay una gran concentración en San José con un 46%, le sigue Alajuela con un 23% y así seguimos hasta que llegamos a Limón para advertir que no hay un solo cine en el año 2015 ubicado en esta provincia. O sea, en el total de la provincia de Limón no encontrábamos uno solo. También vinculado con cine, la cantidad de asistencias a salas de cine en Costa Rica. Estos son datos que hemos obtenido a través de Rentrac y la cantidad, la afluencia, la visita de personas al cine ha aumentado también en los años de estudio y en el 2015 esa asistencia superó las 7.084.000. Para ir terminando, en el caso de este indicador no monetario, vemos los 10 largometrajes más vistos en salas de cine del país para el año en el que nos concentramos, que es el 2015, según cantidad de espectadores. Y aquí tenemos una noticia muy interesante, porque por primera vez es encabezado por una película nacional. En el 2015, Michael Jordan, de Viaje Perdido, logró la cantidad de 551.852 espectadores y después los otros 9 son más bien estrenos de Hollywood. Esto es importante porque tiene que ver con los estímulos que se están generando para los productores del sector audiovisual. Vemos que al año 2015 el monto otorgado para financiar proyectos según fondos concursables o programas llegó a los 483 millones de colones. El que más aportó con un 52% es el Fondo El Fauno del Centro Costarricense de Producción Cinematográfica del Ministerio de Cultura y Juventud. Le siguió Ibermedia y después ProArtes. Esto era en el año 2015, a hoy hemos identificado 10 fondos concursables o estímulos para el sector. Finalmente, lo que vimos hasta ahora era el sector audiovisual. Un par de indicadores más para contextualizar cómo se ubica el sector audiovisual dentro del resto de sectores que hemos medido. Vemos entonces que a nivel de empleo, audiovisual es el segundo sector en cuanto a aportar cantidad de personas ocupadas, lo supera publicidad con un 25%, audiovisual tiene un 24% y le sigue educación cultural y artística y así hasta llegar a música con un 4%. El total de empleo cultural generado en el año 2012, y los valores agregados los tenemos a ese año, todavía no hemos actualizado todos los sectores al 2015, superó las 32.700 personas ocupadas en todos los sectores culturales. Y en cuanto a valor agregado cultural, que es lo que llamamos PIB cultural o es esa riqueza que aporta la cultura a la economía, el sector audiovisual se ubica de tercero. Del 2,2% que aporta la cultura al PIB, el 41% es aportado por publicidad, el 21% por educación cultural y artística y el 20%, o sea, en tercer lugar, se ubica el sector audiovisual.
Finalmente, también para contextualizar, ¿qué significa ese 2,2% que aporta la cultura al Producto Interno Bruto? Bueno, más de 508.000 millones de colones, que equivale a más de 1.000 millones de dólares. Y finalmente, esta comparación con otras actividades económicas, ¿cómo es el aporte de la cultura en comparación con otras actividades del país? Recordemos que son 13 sectores y hemos medido solamente 7. Entonces, con 7 de 13 sectores cubiertos hasta el momento, ese 2,2% de aporte al PIB supera el de la industria hotelera del país, que llega al 1,9%, y supera también a la generación y distribución de energía eléctrica en todo el país, que llega al 2,1%. Aquí es cuando realmente podemos identificar, podemos visibilizar cómo, de acuerdo a la estructura económica de Costa Rica, la economía creativa realmente representa una oportunidad para el empleo, para la producción, para la generación de riqueza, y que realmente la economía creativa, y entre ellos el sector audiovisual, está contribuyendo de manera importante al crecimiento económico y aún más allá al desarrollo integral del país. Creo que esta contextualización y tener cuantificado el aporte del sector audiovisual, cultura en general, pero audiovisual en particular, nos ayuda a separar o por lo menos complementar esa visión tradicionalmente romántica de la industria audiovisual y componentes particulares que son necesarios para que esto se sostenga en el tiempo. Me gustaría que de esta visión macro de la industria audiovisual pasemos a casos específicos, empezando con vos, Alan. Vos sos, como mencionábamos, el presidente y fundador de Quantic. Quantic vendría a ser, para que quizá la gente nos entienda más fácilmente, un Netflix a la tica, ¿no es cierto? Contanos un poco acerca de este emprendimiento para luego poder hablar de el aporte que estás haciendo desde este proyecto a la industria audiovisual e incluso de algunas necesidades jurídicas o financieras que has atisbado en tu trabajo. Bueno, la gente utiliza mucho Netflix, Tico, porque es la forma más sencilla de entenderlo. Definitivamente es un peso grandísimo cuando alguien lo dice, pero bueno, estamos sobre eso. Quantic es un startup, está concebido, para los que no conocen el término, hablamos de un emprendimiento nuevo, con alto potencial innovador, que se puede incubar en incubadores de negocios que hay en Costa Rica. Tiene generalmente asociados a tecnología, por decir un ejemplo, ya que estamos en ejemplos. Uber comenzó como una startup, Facebook comenzó como una startup, etc. Este proyecto yo lo planteo, llevo varios años planteándolo, hasta que el año pasado recibe capital semilla de lo que es Grupo Nación. Es un hito importante porque es la primera vez que un medio de comunicación de este tamaño se une a una empresa pequeña e innovadora para darle los recursos para que levante. Como vos decías, Randall, Quantic es una plataforma OTT donde nuestro modelo no es por suscripción, sino que tenemos la posibilidad de gestionar anuncios comerciales y todo el contenido es costarricense. Nosotros estamos produciendo bastante contenido para la capacidad actual que tenemos, estamos muy enfocados en la parte de entretenimiento, tenemos programas exclusivos para la web, sketches, tenemos especiales de stand-up comedy, que son estrategias que ha seguido Netflix, de hecho. Vemos que sacan especiales cada mes. Queremos diferenciarnos porque hay un problema que estamos atacando, y es que haciendo videos para YouTube nunca vamos a crear una industria. Yo sé que es una verdad dolorosa, sirve para marketing personal o sirve para que te patrocine alguna marca, pero no vamos a crear una industria que gira alrededor de YouTube, porque YouTube paga muy poco realmente. También nosotros, bueno, aunque tenemos anuncios comerciales, eso tampoco es suficiente, aunque es la discusión que tenemos que traer aquí hoy sobre la mesa. ¿Cómo hacer para que la producción original y premium, no estoy hablando de contenido generado por el usuario, sino la producción premium, esto es una producción premium, ¿verdad? O un contenido generado por el usuario sería yo aquí tomándome un selfie con Anaí, ¿verdad? Para que la gente tenga la diferencia. ¿Cómo hacer para que esta producción sea rentable? Porque no somos animación, yo sé que los de animación más bien son otro nivel, nosotros es un poco más difícil exportar.
Estamos trabajando en eso. Uno de los proyectos piloto que estamos trabajando, de hecho en conjunto con Radio Nacional, es la R. La R es un grupo de comedia al que yo pertenezco y que le produzco a televisión hace muchos años. La R ahorita está haciendo un programa que es una experiencia multiplataforma y tiene tintes de transmedia, ya que es las dos palabras clave que hemos escuchado hoy todo el día, ¿verdad? Es un programa que se realiza en un bar, donde la gente paga por ver el espectáculo, o ganan entradas. Es un programa de opinión con comedia, hay improvisación, hay un show de stand-up comedy al medio tiempo, se transmite en Radio Nacional, se graba en 4K, se transmite en stream a través de la página del área que tiene 120,000 personas y lo grabamos para Quantic en forma de programa completo y clips de mejores momentos. Convertimos una oportunidad que tuvimos en radio, donde, no sé, llegamos a 10,000, bueno, pero llegamos a 10,000 más en stream y 10,000 más en la plataforma. Ya no le llegaste a 10,000, le llegaste a 30,000 con la misma inversión. Es la estrategia multiplataforma. Nosotros sentimos en Quantic que esa es la línea que hay que seguir y sumarle al mercado la parte de innovación, que no sé si lo vamos a ver ya de una vez o ahorita para pasar con el compañero. Sí, en un segundo, porque hay muchas, sé que surgen muchas preguntas, me surgen a mí, estoy seguro que a ahí también, que Oliver, a raíz de cada uno de estos temas que hemos planteado hasta el momento, pero quería conocer precisamente el proyecto Marte Estudio, del cual Oliver Zúñiga es uno de sus fundadores. Oliver, contanos acerca de Marte Estudio. Marte fue un proyecto que en realidad arrancó en el 98, pero las empresas que se fusionaron cuando se creó Marte eran estudios pequeños de animación que ya existían prácticamente desde el principio de los 90. Imagínate el tiempo en el que ha estado creciendo esta industria, ¿verdad? Por supuesto, los estudios de esa época eran estudios de una sola persona, ¿verdad? Cuando empezamos éramos prácticamente 4, ¿verdad? Y con pocas esperanzas, según nosotros, de tener una cantidad mayor de personal porque no había ni siquiera educación formal, ¿verdad?, en esos temas. Pero para el año, digamos, 2001 ya la cosa había evolucionado tanto que mandamos proyectos a concursar a festivales internacionales y donde tuvimos una serie de victorias nos empezamos a dar cuenta que la calidad aquí era tal vez más de lo que nosotros mismos estábamos empezando a entender, ¿verdad? Y eso, por suerte, esas buenas noticias trajeron la iniciativa, digamos, de universidades privadas, ¿verdad?, de montar carreras de animación, ¿verdad? Una de las primeras fue el Veritas, ¿verdad? Actualmente, más bien, tenemos una oferta increíble de universidades, desde la Creativa, a la Ciberú, ¿cómo se llama? Por supuesto, el inicio del CETAF, ¿verdad?, que es una escuela pública, o sea, una iniciativa del gobierno, ¿verdad?, que ha sido realmente excelente, que le ha dado chance de aprender a gente a talentos escondidos, ¿verdad? Y tras todo el método ha sido súper exigente a la hora de reclutar posibles estudiantes, entonces la calidad de la gente que está saliendo de ahí es asombrosa, ¿verdad? El INA también está en este momento completamente involucrado en estas iniciativas y digamos que ya no nos preocupa tener una masa crítica de gente trabajando en eso. ¿Y por qué hablo de una masa crítica? Porque uno de los grandes retos al puro principio de los 2000 era que si tratábamos de entrarle a proyectos verdaderamente grandes como películas, no teníamos la capacidad humana, logística para enfrentarlas, ¿verdad? Por supuesto, hemos estudiado mucho el caso de Lord of the Rings en Nueva Zelanda, ¿verdad? Que es un caso donde la compañía de Peter Jackson arrancó con 4 personas, exactamente, igual que nosotros, en una casa donde no tenían ni correo electrónico y se trajeron a toda la gente que pudieron de todo el mundo, ¿verdad? Y prácticamente una sola película inició la industria de la animación en Nueva Zelanda y Nueva Zelanda alcanzó en una sola película la altura y la reputación que tenía ILM, la compañía de George Lucas, Industrial Light and Magic, en Los Ángeles, ¿verdad? Prácticamente hoy compiten una a la par de la otra, ¿verdad?, cuando no colaboran porque es muy frecuente. Y nosotros hemos querido pues llegarle a eso. Lo que pasa es que ha sido también un proceso lento en el sentido de que somos un país muy pequeño y tenemos que, ¿cómo se llama?, que alcanzar esos niveles poco a poco, ¿verdad? Al principio también, digamos, todas las compañías que habían acá se enfocaban en prestar servicios nada más, ¿verdad? El pan y agua eran nada más la industria de la publicidad. Y conforme empezamos a conocernos, ¿verdad?, y de paso conocimos también
a Procomer, y Procomer se unió con nosotros en tratar de organizarnos mejor y llevar lo que hacemos a diferentes lugares. Empezamos a internacionalizarnos, ¿verdad? Empezamos a conocer la industria internacional de la animación y de los videojuegos de rebote también, que después ya se integraron completamente a nuestra iniciativa. Y empezamos a ir a festivales como SIGGRAPH, ¿verdad? Como Kidscreen, donde empezamos a conocer pues, gente de todo el planeta, ¿verdad? Y pudimos mostrar, digamos, la industria nacional. Pudimos realmente darle a Costa Rica una imagen mucho más allá del turismo, ¿verdad? Y que la gente se diera cuenta, entendiera, ¿verdad? Que no se sorprendiera de que Costa Rica tuviera un eje de animación importante. Hay un par de preguntas que pueden parecer de momento específicas a cada uno de ustedes, pero quiero que en este momento precisamente interactuemos más. Algo que vos, Oliver, mencionaste acerca de esas pequeñas firmas de animación que realmente eran unipersonales prácticamente, que se juntan. A ver, el networking, a fin de cuentas, en una industria como la audiovisual creo que es fundamental, y tu caso es el mejor ejemplo. Sí, digamos, nosotros prácticamente desde que fuimos a SIGGRAPH la primera vez y empezó a escucharse en medios que estábamos ahí, tuvimos suerte de que gente se empezó a enterar, ¿verdad? Y empezaron a contactarnos, ¿verdad? Con el interés más que todo de conocernos. Pero en poco tiempo hubo, por ejemplo, un estudio en Canadá que tuvo una emergencia, ¿verdad? Y decidieron arriesgarse a trabajar con nosotros, ¿verdad? Recuerdo que la primera decisión de ellos fue venir al país, ¿verdad? Y ver el lugar, ¿verdad? Que me hizo mucha gracia porque nosotros acá podemos alquilar casas muy bonitas, ¿verdad? Grandes, que digamos en Canadá son muy poco usuales. Entonces ellos estaban impresionadísimos con la casa, ¿verdad? Y nosotros así como, es una casa, ¿verdad? No es un edificio. Pero ellos, que están muy condenados a estar en espacios pequeños de edificios, encontraban eso fascinante, ¿verdad? Y en eso trabajamos en la serie de History que se llama History's Greatest Tank Battles, las batallas de tanques más grandes de la historia, ¿verdad? Fue difícil dar ese paso precisamente, digamos, en ese sumar egos a fin de cuentas para un proyecto y que todos tuvieran un derrotero claro. Al principio creíamos que iba a ser un gran problema, ¿verdad? Sobre todo nos daba pánico el asunto de lo que llamamos el pipeline, el sistema de trabajo, que puede ser tan diferente entre un estudio y otro que teníamos miedo de que hubieran problemas de compatibilidad. Lo único es que sí, yo le doy mucho crédito a mis socios y todo, que siempre hemos tratado, digamos, de tener un sistema de trabajo basado en todo lo que sabemos de los estudios más grandes. Entonces, cuando empezamos a trabajar, encontramos que todo era compatible, o sea, podíamos trabajar suficientemente bien, y después de un rato, para darte una idea, el estudio nuestro, con 31 personas en ese momento, había logrado hacer 166 shots de la serie, ¿verdad? Para un total de 3 episodios, mientras que el estudio que nos contrató en Canadá había hecho solamente 40, ¿verdad? Y el director los estaba presionando para que subieran la calidad, para que se pareciera a lo que les estábamos mandando nosotros. Pero eso fue prácticamente lo que nos abrió la puerta ya, ¿verdad? La gente que trabajó en el mismo proyecto empezó a comentar y todo, y empezamos a ganar más clientes y a trabajar con otros estudios, y eso nos trajo, digamos, nos ha traído cada vez más proyectos, ¿verdad? El año pasado tuvimos uno bellísimo para la empresa Lego, ¿verdad? Trabajado para una agencia en Nueva York que se llama Isobar, que fue precisamente animar un corto para ellos, ¿verdad? Y eso ha dado también lugar a que, digamos, conozcamos gente relacionada con la creación de contenido, con la que ya estamos trabajando y desarrollando series, ¿verdad? Que era una cosa que yo al principio no daba por un hecho que iba a pasar, y ahora más bien se está convirtiendo en nuestro proyecto, ¿verdad? Y ha sido prácticamente gracias a eso, a poder salir, y uno le dice networking, pero literalmente es hacer amigos, simplemente salir, que la gente conozca lo que se puede hacer acá, ¿verdad? Y se interese, ¿verdad? Y también nos ha dado muchísima satisfacción el hecho de que hemos podido salir con otros 6, 7 estudios de este país a diferentes festivales, y la imagen que creamos todos juntos es mucho mejor que tratar de salir uno solo como empresa única, ¿verdad? Entonces ellos, cuando hablan con vos, dicen, bueno, pero es que en Costa Rica además hay industria de animación, entonces si el proyecto de pronto se hace muy grande, no podemos asumir que ellos no lo pueden hacer, porque siempre pueden trabajar con otros estudios, ¿verdad? Que es una maravilla de la animación, Alan, que hay por ejemplo, colaboración. En el caso de Quantic y en general del contenido que se genera desde la R, pasa mucho por esto, ¿verdad? Por una suma de esfuerzos. Sí, la parte de producción local creo que está muy dispersa.
mi percepción es que nos falta lo que los animadores lograron hace 20 años, que es, bueno, no sé, no soy bueno sacando cuentas. Algunos. Que es sentarse, tener una visión conjunta, tener un modelo de negocios, pero por un lado está la gente que quiere hacer cine de autor y que pone sus esperanzas en los fondos. Por otro lado está gente que queremos hacer cuestiones más comerciales y que estamos optando por estrategia de negocios. Es decir, estamos como todos dispersos. Ahorita yo estoy trabajando mucho con la gente que hace comedia en Costa Rica, porque ha sido más fácil que trabajar con la gente que hace producción audiovisual. Yo les mencioné que La Nación es inversionista de nosotros, ¿verdad? Hay gente que me cierra la puerta cuando yo le digo que trabajo con La Nación. A mí me parece absurdo, porque es una cuestión meramente ideológica. Entonces no puedo tener el corto de algunas personas porque ellos piensan que porque está La Nación ahí no sé qué va a pasar. Entonces ese tipo de barreras me parece que son totalmente necesarias. Lo que sí siento que hay que inyectarle a nuestro sector es la parte de visión de negocios. Tenemos, a ver, como dije al principio, una industria no se hace si no es un negocio y no genera empleos y trabajos para otras personas. Creo que eso está haciendo falta. Creo que hay que inyectar un poco de espíritu emprendedor y también pensar que tener visiones conjuntas, más que todo, y estrategia. Anaí, parte de lo que nos mostrabas ahí muestra un sector muy grande, muy diverso, que yo creo que eso es algo también importante de subrayar, porque creo que todavía hay gente que cuando se le habla de producción audiovisual piensa en cine o piensa en cortometrajes, y en este caso estamos viendo de que eso engloba, incluso con los casos particulares de Oliver y de Alan, muchísimas otras cosas, animación, una plataforma como Quantic, por ejemplo, en donde ya no es la generación del contenido, es también su difusión. En el caso de la industria nacional, se advierten esta creación de redes, esta creación de puntos de apoyo entre productores, entre difusores del contenido. Nosotros, precisamente retomando los dos puntos que estaban tocando sobre gestión empresarial y también sobre asociatividad, nosotros entendemos que la respuesta a los grandes retos del sector audiovisual debe ser una respuesta en corresponsabilidad entre los diferentes actores del ecosistema. Nosotros como gobierno, pero también el sector privado, incluyendo tanto las empresas como la sociedad civil y la academia. Por eso, en el año 2014, convocamos a un grupo de trabajo que se llama ahora Grupo de Trabajo del Sector Audiovisual, en el que, por ejemplo, está Oliver, hemos invitado alguna vez a Alan, ha participado en algunas de las actividades. Y básicamente en esta alianza público-privada, en la que hay en este momento 23 entidades diferentes y que es el sector privado, por ejemplo, tenemos la Cámara de Tecnologías, la Cámara de las TICs, CAMTIC, pero también tenemos ATIPAC, que son los trabajadores independientes de la industria, está el CRA, que es el Consorcio de Animación Digital, está la representación de IGDA, que es lo que por el momento está nucleando a los videojuegos, está la Cámara de Exhibidores, que es CADEC, CAMTIC a su vez ha absorbido a CAIAC, que era la Cámara de la Industria Audiovisual, está CANARTEL, que es la Cámara Nacional de Radio y Televisión. Entonces, de los sectores culturales más bien nos encontramos que el sector audiovisual, en ese sentido amplio, que es más que cine, que tiene que ver con animación, con videojuegos, con cableoperadoras, etcétera, es uno de los sectores con mayor asociatividad de la economía creativa o economía naranja. A través de este grupo de trabajo, lo que hicimos desde el año 2014 fue, en conjunto, trabajar un plan estratégico para el sector. Nos pusimos como meta la competitividad, porque si bien es cierto que hay asuntos como por ejemplo las cuotas de pantalla, en la que los productores de cine y los exhibidores de pronto hay algunos conflictos, cuando hablamos de competitividad, de cómo hacer que en general las empresas costarricenses y sus productos alcancen más mercados, tanto nacionales como internacionales, y nos abocamos a la calidad, a la rentabilidad, ahí la coincidencia es muy clara. Entonces, con esa línea estratégica de competitividad, hicimos el plan estratégico del sector para cada uno de los proyectos prioritarios que se identificaron, 5 para empezar, ahora son 4 porque ya cumplimos con 1, se crearon comisiones de trabajo
Y quería destacar, o sea, hay una comisión de ley audiovisual, hay otra que tiene que ver con estímulos, incentivos y fomento, un programa, hay otra que tiene que ver con, que tenía que ver con indicadores, la cuenta satélite, que ya lo logramos, hay una que es la comisión fílmica y finalmente hay una comisión que tiene que ver con capacitación. ¿Cómo hacer para que nuestras empresas tengan una formación y tengan un mejor producto, un mejor servicio desde lo artístico, lo que nosotros llamamos artístico-cultural, es decir, el contenido como tal, el servicio, el outsourcing que dan o la propiedad intelectual, pero también afianzar, fortalecerlos en sus capacidades de gestión empresarial, somos una empresa, y en la parte de internacionalización. Hay empresas como del subsector de animación digital y videojuegos que nacen, como se llaman, born global, o sea, su mercado es el mundo. Hay algunas que tienen un importante mercado nacional, como CanWards, pero la mayoría su orientación es hacia la internacionalización. Entonces, la comisión de capacitación, de esas que mencionaba anteriormente, formuló un pilotaje, tuvimos que elegir dos subsectores y después de todo un taller que hicimos con los diferentes actores que también se hacen alianza público-privada, ahí está COMEX, está Procomer, está AUGE de la Universidad de Costa Rica, ProInnova de la Universidad de Costa Rica, Programa Semilla, el Centro de Cine, la Unidad de Cultura y Economía, y 3 mentores de empresas nacionales destacadas, Studio Flex y Rocket Cartoons de animación digital y Fairplay Labs de videojuegos, colegas todos de Oliver, y juntos diseñamos un programa de pilotaje, que ahora queremos que ya a partir de este año sea un programa, ya no un pilotaje, y seleccionamos a 6 empresas costarricenses de 43 proyectos que nos llegaron en la convocatoria abierta que hicimos, 3 de animación digital, 3 de videojuegos, y juntos, desde el año pasado, lo fuimos potenciando en cada uno de esos componentes, gestión empresarial, artístico, técnico e internacionalización. Este año cumplimos con el segundo granito del programa, que fue llevarlos a los de animación digital a Kidscreen y a los de videojuegos a Game Connection. Y logramos, por ejemplo, que nuestros desarrolladores de videojuegos, los miembros del pilotaje, a través del excelente trabajo que hace Procomer, tuvieran reuniones de negocios con Nintendo, con Sony PlayStation, con Microsoft. Entonces, estamos logrando esto que mencionaban los dos, que tiene que ver con apoyar que una idea cultural o creativa se convierta en una empresa y que esa empresa tenga acceso a mercados internacionales. El objetivo al final es fortalecer a las empresas, pero no a través de subsidios, aunque son importantes los estímulos, sobre todo para subsectores como el cine, pero sino para consolidar una industria que no necesite del gobierno para sobrevivir. Hacia ahí es que estamos apuntando. Incluso, para tener un poco de perspectiva en esto, es muy similar. Hay una contraparte en la cuenta satélite del Ministerio de Economía propiamente. Es algo similar a lo que, por ejemplo, hacía Procomer o hace Procomer con algunas empresas de exportación de bienes, ciertamente. Bueno, nosotros desde la cuenta satélite generamos la información de la realidad del sector y tengo que decir que la cuenta satélite se hace gracias a que cuando consultamos a las empresas nos brindan esa información y al gran apoyo que nos da el Banco Central, el mismo Procomer y demás. Entonces, desde la cuenta mostramos cuál es la realidad, generamos la información y desde otro componente que se llama economía creativa estamos actuando sobre esa realidad que medimos para tratar de potenciarla. Entonces, desde economía creativa generamos, junto con COMEX y los otros actores que mencioné, ese pilotaje que ahora se convertirá en un programa y que lo que queremos es después extenderlo a los otros subsectores del audiovisual y un poco más adelante a la economía creativa en general, ¿verdad? Otros sectores. Me parece interesante que el caso de ustedes dos, aunque sean cosas muy distintas, a fin de cuentas coinciden en que las nuevas plataformas invitan a nuevos formatos, a nuevas narrativas. Escuchamos siempre se escuchaba siempre la crítica de que, o el gran sueño de que mi piloto de programa no me lo compra la gran televisora, o de que todo lo que puedo hacer son anuncios comerciales. A ver, en el caso de ustedes están desarrollando proyectos de corte muy creativo, que son igualmente rentables, sin necesidad o sin ese apalancamiento que quizás muchos en algún otro momento se quedaron esperando. Para mí eso, bueno, el ejemplo del piloto está muy bueno.
Es la paradoja del huevo y la gallina. Solo que, en mi opinión, creo que sí podemos saber cuál fue primero. Yo tengo un guión y voy a ver si alguien me lo compra. ¿A quién va dirigido? Ya escribiste el guión. ¿A quién lo dirigiste? Hay que pensar a quién voy a dirigir antes de escribir el guión. Entonces, es un cambio de paradigma a la hora de entender cómo hacer producción audiovisual. Al menos nosotros, produciendo para la web, hemos sido, creo que, bastante exitosos. Tenemos números que nos respaldan, la gente nos ve, pero escribimos pensando en que vamos a hacerlo para un público meta. Ese giro en la forma de hacer, creo que es lo que ha fallado a veces en la comunicación con empresas que tienen el capital para financiar algún tipo de proyectos. Porque si yo llevo mi piloto y me reúno con un ejecutivo de televisión y simplemente es un piloto muy personal, es algo, una historia que yo necesitaba contar, bueno, ¿a quién la dirigiste? Si somos un canal masivo, ¿la dirigiste a la masa? La respuesta, no sé, tal vez no, sí, no sé, habría que ver casos específicos, pero creo que está haciendo falta ese cambio de paradigma. Mi relación con las televisoras es que, sí, tal vez no, o sea, tal vez la experiencia que han tenido es esa, que llevan programas que no están dirigidos a un público en específico, que no han hecho bien la tarea. Volviendo al ejemplo de los startups, cuando un inversionista quiere poner capital en tu negocio, él quiere saber que va a obtener algún tipo de retorno. ¿Cómo es posible que aquí hagamos un producto sin esperar ningún tipo de retorno? Es un producto, ¿a quién se lo vas a vender? Aquí está mi producto, es chivísima, véanlo. ¿Y para quién es? ¿Quién lo va a comprar? Ocupamos darle vuelta a esa idea. Yo creo que puedo continuar un poco el tema tuyo precisamente porque, digamos, no es nada sorprendente, ¿verdad? Todos los que empezamos con estas compañías somos artistas de nacimiento, ¿verdad? Y la transición a pensar en forma de negocio es una de las más difíciles para gente como nosotros, ¿verdad? Pero hemos tenido la suerte, por lo menos en animación, que precisamente al ir a estos festivales y todo esto, ¿verdad? Hemos empezado a entender un poco cómo funciona el asunto afuera. Por ejemplo, la primera vez que fuimos a Kidscreen, conocimos un poco de gente, ¿verdad?, que nos ha venido asesorando aquí en Costa Rica sobre cómo realizar historias. O sea, junto con Procomer y todo eso hemos traído gente especialista en eso, que nos habla cómo se desarrolla la historia, pero no solo para que funcione a nivel creativo, sino también para que sea algo que interese vender. Por ejemplo, una de las especialistas con las que trajimos una vez, Rita Street, trabaja en una empresa llamada Radar Cartoons, que lo que hacen literalmente es localizar proyectos de ese tipo que tengan potencial, ¿verdad? Y ayudarles a venderse. Entonces, ella no solo nos dio una charla sobre cómo se hace eso, sino que también nos ha dado asesoría a las diferentes empresas, ¿verdad? En el sentido de que simplemente le podemos preguntar cómo funciona esto, cómo puede arrancar mejor, ¿verdad? Las empresas también hemos compartido mucha información. Entonces, por ejemplo, Rocket, que fue una de las primeras que vendió una serie, nos ha contado muchos detalles de cómo fue la experiencia de ellos, ¿verdad? Prácticamente nos dijeron que ellos tenían una serie hecha y era una serie lindísima, ¿verdad? Y la tiraron a la basura, simplemente la botaron y habían hecho episodios y todo y lo dejaron desaparecer. Yo al puro principio no entendía por qué, ¿verdad? ¿Cómo botan tantísimo trabajo? Y nos contaron que simplemente a través del contacto con agencias distribuidoras internacionales de animación y de series en general, los consejos que ellos escucharon sobre cómo hacer que la serie funcionara mejor llegaron a la conclusión de que lo que habían hecho no servía y simplemente tomaron la actitud más sana y en vez de tratar de arreglar algo, dijeron con todo lo que sabemos ahora, empecemos otra vez. Y luego hicieron esta otra serie, Evic, ¿verdad? Que se vendió como, bueno, la última vez que supe iba ya por 30 países, ¿verdad? A ver, con todo este aprendizaje que han tenido ustedes, ¿cómo vislumbran el papel de empresas como estas en el ya a la vuelta de la esquina cambio a la televisión digital terrestre? Ojo, hemos estado hablando más de 40 minutos sin mencionar, o sea, todo esto que mencionamos lo podemos insertar fácilmente en la realidad de la TDT, pero esto que estamos contando es ahora, con sus puntos buenos y sus puntos negativos. Ahora, en el marco de la TDT.
Bueno, siempre que ocurren cambios, la gente se espanta un poco, ¿verdad? Y tiende a creer que todo va a ser completamente diferente. Y es un poquito, les digo yo, a mis amigos, como cuando apareció la fotografía, ¿verdad? Que un montón de gente pensó que el retrato artístico iba a desaparecer. Y no, son cosas que conviven todavía hoy, ¿verdad? Yo creo que la televisión va a sufrir una evolución en lo que hace, ¿verdad? La televisión de los canales, digamos, nacionales, en el sentido de que se va a volver más importante lo que es este tipo de televisión, ¿verdad? El programa en vivo, el programa de opinión, el deporte, la producción nacional, pero posiblemente se pierda mucho interés en transmitir, por ejemplo, refritos de Hollywood y ese tipo de cosas, porque ese tipo de producción va a estar más disponible en otros medios. Sin embargo, ¿cómo se llama? Si vos te das cuenta, por ejemplo, lo que ustedes producen tiene un montón de componente en vivo, ¿verdad? Que el stand-up, ¿cómo se llama? Que los programas de improvisación con comentarios, ese tipo de cosas, que por el momento están tal vez escondidos en un medio relativamente menos visible. Ese tipo de programa yo siento que tiene más chance de expandirse, ¿verdad? Y tenemos que aprovechar el hecho de la mejora en la calidad de imagen, ¿verdad? Que es una cosa que para mí se vuelve urgente, ¿verdad? Porque en este momento la gente tiene más calidad de imagen en una imagen de YouTube que en la señal de televisión normal, ¿verdad? Porque todavía no hemos hecho ese paso, ¿verdad? Y eso va en contra de la misma televisión normal, ¿verdad? Si yo creo que se va a ver mejor mi serie en YouTube que lo que puedo ver en, ¿cómo se llama?, en Canal X, ¿verdad? Posiblemente la voy a ver en YouTube o en Netflix primero, ¿verdad? Porque no me hace gracia la idea de verla en baja resolución en televisión. Entonces el cambio se ha vuelto urgente. Pero sí va a haber esa evolución, ¿verdad? Va a haber ese montón de cambios. Ahora, yo creo que nadie es profeta en su tierra y eso es eterno, ¿verdad? Entonces, por eso creo que toda empresa que ahora trate de hacer algo tiene que pensar globalmente, ¿verdad? Y una cosa que me dijo muy interesante Rita es, no por pensar globalmente es que ustedes van a producir una cosa completamente despersonalizada que no tiene ninguna identidad nacional, ¿verdad? Pensemos en cómo nos gusta a nosotros consumir animación japonesa, cómo películas argentinas han tenido un éxito internacional gigante y todo, y démonos cuenta que más bien este es un interesante momento para exportar cultura, ¿verdad? Y hablando recientemente con empresas internacionales, ¿verdad? Como Sprout, que es un medio en YouTube, por cierto, también, ellos están interesados en comprar series, no para transmitírselas al mercado latino, sino comprar series del mercado latino que tengan sabor latino para proyectarlas en Estados, porque ya ellos no tienen ningún problema en que las cosas de otras culturas van a tener aceptación, ¿verdad? En este momento, una de las ventajas, digamos, de este cruce tan grande que hemos tenido de países y de inmigraciones y todo, es eso, ¿verdad? Que se vuelve más global la cultura, ¿verdad? Y se vuelve más fácil para todo el mundo aceptar ver material de otros lugares. Para nosotros ver películas de Bollywood, que antes era como inaudito, ahora es casi que común, y tenemos hasta un ejemplo de un híbrido nacional, ¿verdad? Ese tipo de cosas son en el futuro, yo creo que se van a manifestar mejor, y cuando empiecen a tener éxito internacionalmente, posiblemente de rebote las compañías menos aventureras de acá van a querer tener esa producción otra vez. Entonces dejemos de pensar localmente, pensemos globalmente y busquemos ese éxito, porque la verdad es que ya no es una época para estar tratando de vender solo en este pequeño pedacito del mundo, ¿verdad? Alan. Creo que supone una gran oportunidad porque vamos a tener muchísimos más espacios, pero ¿de qué los vamos a llenar? Ese es el reto que tienen los concesionarios de canales y espacios de televisión. Creo que hay que apostar por la originalidad y la exclusividad, porque si tenemos Netflix, ¿para qué voy a ir a ver la serie X en un enlatado, en un canal, si la puedo ver en Netflix o la puedo descargar en algún otro lado? Necesitamos tener algo original y exclusivo, y para eso los canales van a tener que apostar por la innovación. Los canales aquí son empresas que tienen muchísimos años, y la innovación es algo que le cuesta a todas las empresas, sobre todo cuando tienen tantos años de existir. Para eso hay que apostar por gente que está innovando desde afuera. Yo sé que es como decirse, hey, véanme, pero es cierto. Digamos, pongamos un ejemplo hipotético. Digamos que alguien saca un helado de Churchill, hipotético, y llega a una empresa gigante, y en lugar de aliarse con ellos, trata de sacar lo mismo para competirles, para aplastarlos. ¿Por qué? Eso es estrategia de negocios de los 80s. Tenemos que ver cómo hace Silicon Valley. Silicon Valley ve, mira, un helado de Churchill, tomen inversión, crezcan, les compra un porcentaje
y luego esa inversión se me va a retornar a mí 5 o 10 veces. Y ganamos todos. Y ganamos todos. Creamos una nueva empresa, los creadores ganaron, pueden ir a seguir haciendo emprendimientos de manera serial. En cambio, aquí ven a los productores, nada, ¿verdad? Cerveza artesanal. Otro caso hipotético. De repente, las empresas empiezan a sacar su propia cerveza artesanal. ¿Por qué? Eso no tiene ningún sentido. Vos que tenés el capital, acércate a la gente que tiene las ideas, que está afuera, innovar desde dentro es muy complicado, porque no estás pensando, como dicen los gringos, out of the box, ¿verdad? Tienes que salirte de la caja. Para eso existen los consultores, porque pueden ver las cosas de afuera, y hay gente innovando y haciendo cosas interesantes. Necesitamos hacer alianzas público-privadas, alianzas entre pymes y grandes empresas, que las grandes empresas empiecen a poner capital de riesgo porque les va a costar montones innovar. Si las empresas de televisión no se ponen las pilas con todo esto de las plataformas OTT, el contenido original y de altísima calidad que viene de afuera, van a entrar en una crisis como la que está ahorita los periódicos de papel, que ellos sí se están pellizcando y se dieron cuenta de que tienen que empezar a innovar, y si la innovación no sale adentro, tienen que traerla de algún lado. Eso es lo que tienen que hacer las empresas. No sé si lo están haciendo realmente, no he visto como humo blanco, pero creo que es la única forma en que se va a superar la invasión y la accesibilidad de contenidos que vamos a tener o que ya tenemos en internet. Entonces vamos a tener un montón de frecuencias, pero nada que poner, nada original, nada exclusivo. Entonces, ¿para qué las queremos? Ahora, es problema y oportunidad al mismo tiempo, ¿verdad? O sea, una cosa que a nosotros nos sorprendió también yendo a los festivales es que al principio creíamos que era muy difícil vender un proyecto, ¿verdad? Y en ese momento nos damos cuenta que la demanda por producción en todo el mundo es tan grande que prácticamente cualquier cosa que se haga se vende. Eso tiene su lado bueno y su lado malo, ¿verdad? Ahora, todo el mundo puede tener un nivel, digamos, de prosperidad más o menos aceptable vendiendo una serie mediocre, ¿verdad? Pero yo creo que todos tenemos que apostar a tratar de hacer la mejor producción posible, ¿verdad? Porque el nivel de éxito que se puede tener cuando algo es verdaderamente bueno, ¿verdad? Es gigantesco, ¿verdad? Anaí, en cortito, para concluir, porque nos quedan un par de minutitos únicamente, ¿cuál sería esa perspectiva a futuro de la industria en el marco de la implementación de la TDT? Pues para nosotros la perspectiva es crecer. Lo vemos como una oportunidad, entendemos que actores del ecosistema que antes se cerraban mucho a la producción nacional, no solamente los canales de televisión, sino también, por ejemplo, los cableoperadores, las cableras están buscando cada vez más contenido nacional que haga una diferenciación con la oferta que tienen en general los canales de cables, que todos lo tienen. Entonces, están y se han acercado a nosotros como Ministerio de Cultura y nos han dicho, contáctenos con productores de contenidos nacionales, por supuesto ellos buscan contenidos que no solamente sean nacionales, sino también de calidad, y se están abriendo canales, broadcasters, para difundir esas propiedades intelectuales que antes era tan difícil. Entonces, el reto de llenar de contenido simbólico o de contenidos, que eso es al fin y al cabo la cultura, estos espacios que se están abriendo, lo que están diciendo es, hay una posibilidad para los productores nacionales que no deben dejar pasar, y hay una posibilidad que los broadcasters o que las televisoras, las cableoperadoras y demás no pueden dejar de ver, que es que quien lo va a diferenciar en un mundo global de esa oferta que están dando, mucho va a pasar por los contenidos nacionales. El mercado local, para algunos de sus subsectores, sigue siendo importante. Michael Jordan es un ejemplo de cómo los costarricenses respondieron a un producto costarricense. Entonces, hay subsectores, no para todos se puede aplicar la misma dinámica. Hay empresas que obviamente van a requerir, sobre todo las productoras de cine, de ciertos estímulos por parte del Estado, de fondos concursables y demás. Es una de las industrias más difíciles en su modelo de negocio. Y por otro lado tenemos a las empresas de animación o videojuegos que, como nacen para un mercado mundial, entienden mucho más la parte de gestión empresarial y demás, y su mirada es diferente. Entonces, el objetivo será, siempre en alianza público-privada, encontrar esas respuestas juntos, sobre todo para esos dos grandes retos que son, por un lado la capacitación y por otro lado el acceso al financiamiento, tanto para la parte pública a través de estímulos como para convencer a inversionistas y al sector financiero, a los bancos, a todos los agentes financieros, de que invertir en empresas costarricenses que se dedican al audiovisual es una excelente oportunidad de negocio.
Esa es una conclusión perfecta para cerrar esta conversación. Anaí, muchísimas gracias. Alan, muchísimas gracias. Oliver, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron durante esta mesa redonda en el marco del primer foro de televisión centroamericana y de TV Morfosis. Bien, y de esta manera concluimos entonces con esta mesa redonda, ya lo decía Randall Zúñiga, en el marco de este primer foro centroamericano de televisión digital. Esperen más sorpresas. Muchas gracias.